Muy buenas tardes, señores participantes de la especialidad de electricidad. Hoy vamos a dar continuidad a la realización de algunos circuitos eléctricos. Vamos a realizar la conexión de un foco controlado por un interruptor simple. Y para ello nos vamos a dirigir hasta nuestra caja de accesorio. Vamos a utilizar primeramente un interruptor. Y como podemos ver, aquí tenemos un pequeño interruptor simple. Como bien sabemos, el interruptor simple, su función principal es la de abrir o cerrar el paso de la corriente. Pero ¿cómo es que se ve a nuestro interruptor de la parte anversa? Entonces vamos a ir también a nuestra caja de accesorios y vamos a verificar cómo es nuestro interruptor. Y como podemos ver, tenemos aquí un interruptor. Esta es la parte posterior. Tiene dos contactos. Es decir, que un conductor va a llegar por esta bornera y el otro conductor llegaría por la otra bornera. Entonces, internamente, obviamente que nosotros cuando accionamos dicho interruptor no vemos esta conexión porque está protegida a través de este contacto, ¿no? Entonces, pero si volcamos la vista al interruptor, vemos que tiene simplemente dos pernos, es decir, por una línea llegaría lo que viene a ser la tensión de la fase. ¿Cómo llega la fase? La fase llega a través del conductor y lo que hacemos simplemente es realizar la conexión a esta bornera, y cuando nosotros accionamos al interruptor, es decir, nosotros presionamos a este interruptor, la tensión simplemente lo que hace es seguir su camino. Entonces, mediante otro conductor, lo que hace simplemente es sigue su trayecto hasta llegar al foco principal. Entonces, esta es una de las características principales que tiene un interruptor simple. Luego vamos a ver también con un interruptor doble, interruptor triple, pero la base es conocer e interpretar un interruptor simple, cómo es la conexión internamente, ¿no? Entonces, esta es la forma como se debe realizar la conexión interna de un interruptor simple. Bueno, ahora vamos a continuar entonces con lo que es la instalación de un interruptor que controle a un foco. En esta oportunidad vamos a dejar por un momento esto y vamos a utilizar un socket. Y antes de verificar lo que viene a ser un socket, nosotros, por ejemplo, un socket comúnmente lo conocemos de esta forma, ¿no? Entonces, este es un socket principal. Y aquí lo tenemos al socket, ¿no? O portalámpara también, como se denomina. ¿Ya? Entonces, este viene a ser el socket de un portalámpara. Aquí podemos nosotros insertar un foco, puede ser de filamento, de LED o ahorrador. Eso no importa, ¿no? O un foco incandescente. Pero ahora, ¿cómo es que viene en la parte posterior, donde nosotros tenemos que realizar la instalación eléctrica? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo es, digamos, en la parte anversa de dicho socket. Entonces, para ello nos vamos a dirigir nuevamente hasta nuestra caja de accesorios y vamos a ubicar a un socket
al descubierto, para también tener una idea clara de cómo es la conexión de un socket. Inicialmente podemos decir de que antes que nosotros realicemos el empalme, un socket simplemente también, como se puede ver en esta imagen, simplemente tiene dos contactos, ¿no? ¿Por qué dos contactos? Porque aquí al socket sí o sí tienen que llegar las dos líneas, es decir, por un lado, en este sector va a llegar lo que viene a ser la línea fase. Podemos anotar incluso aquí, corresponde a la línea de fase. Y a la otra bornera es donde nosotros vamos a conectar el neutro. Podemos también reducir neutro. Ahí está. Entonces, el foco por algo se constituye en una carga. Y a todos los focos, una vez que nosotros accionamos a este interruptor, automáticamente en el socket tenemos la tensión correspondiente, es decir, en nuestro medio los 220 voltios. Entre ambos contactos, entre fase y neutro, de manera directa no puede haber ningún contacto directo, porque si hubiera un contacto directo sucede lo que se llama un cortocircuito, y cuando hay un cortocircuito es generalmente cuando suceden lo que son los incendios, y eso es lo que hay que evitar. Entonces, ¿y cómo hacemos para que no suceda eso, o para que podamos proteger a la instalación eléctrica de un cortocircuito? Es utilizar un interruptor termomagnético. Entonces, conociendo en la parte anversa y reversa tanto del interruptor simple como del socket o portalámparas, ahora vamos a realizar la instalación correspondiente. Bien, entonces lo que vamos a utilizar en este caso es vamos a utilizar para esta ocasión un interruptor simple y un foco. Esto por ahora lo vamos a dejar también en reserva, conociendo ambas partes. Entonces ya tengo aquí un interruptor. Tengo su interruptor correspondiente. Ahora voy a necesitar un socket. Tal vez para profundizar un poquito lo que viene a ser la conexión del socket, podemos ver una forma de cómo se debe realizar la instalación correspondiente. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es un socket de los que yo les hablaba, y tiene evidentemente las dos borneras. A un extremo se empalma lo que viene a ser la línea de fase, y a la otra bornera se conecta lo que viene a ser el neutro. Entonces, esa es la forma como debemos realizar la instalación correspondiente. Entonces ya tenemos ahí lo que viene a ser nuestra conexión. Bien, ahora vamos a continuar entonces, y para ello nos vamos a guiar a través de un
portalámpara que ya lo tenemos instalado. Y como podemos verificar en esta imagen, tenemos ya un portalámpara entonces con el foco instalado, y además tenemos sus dos contactos. Recuerden que al foco siempre, una vez que activamos el interruptor, ya tenemos las dos tensiones, fase y neutro. Bien, el objetivo principal es que desde este interruptor nosotros tenemos que controlar a este foco. Una vez que ya tenemos lo que viene a ser el interruptor simple, el socket, ahora vamos a necesitar lo que viene a ser un interruptor termomagnético. Entonces, para ello también vamos a identificar al interruptor termomagnético y vamos a proceder a hacer la instalación correspondiente. Aquí tengo un interruptor termomagnético. En esta ocasión va a ser nuestro protector. Estos son los tres elementos básicos que vamos a necesitar en toda instalación eléctrica cuando hablamos de circuitos de iluminación. ¿Ya? Entonces, el termomagnético lo que va a hacer es proteger a los conductores cuando exista un cortocircuito. Para ello nosotros debemos saber que cuando conectamos, esto lo vamos a dejar para que se entienda mejor, lo vamos a dejar ahí y vamos a utilizar a este interruptor, lo vamos a conectar como si estuviéramos haciendo una instalación real. La idea es que ustedes puedan interpretar bien. Entonces vamos a realizar entonces dicha conexión, y también bueno, esto lo vamos a dejar ahí nomás, esto vamos a dejar ahí como guía. Ahora vamos a proceder a realizar la instalación correspondiente. Vamos a utilizar, según nuestra normativa boliviana de electricidad, el conductor, según nuestra norma boliviana, el conductor que vamos a utilizar para llevar la tensión de la línea fase es color rojo. En este momento lo que estamos haciendo es traer la línea fase de nuestro tablero principal hasta la entrada del interruptor termomagnético. Una vez que ingresa al termomagnético, por la misma línea va a salir lo que viene a ser línea de fase. Recuerden bien que según norma boliviana, el conductor que vamos a realizar el empalme correspondiente al interruptor también es de la fase. Entonces traemos la entrada de la línea fase cuando activemos, es decir, cuando pongamos en modo encendido a este termomagnético, la tensión sigue su trayecto y llega al interruptor. Y del interruptor tiene que llegar hasta el socket. Y como aquí ya tenemos el socket, ya no necesitamos hacer el empalme en la bornera correspondiente,
lo que vamos a hacer simplemente es darle continuidad, hacer un empalme, ¿no?, en ese terminal. Vamos a hacer el empalme correspondiente. En este momento solamente tenemos la línea fase que estaría conectada y no así todavía el neutro. Entonces ahora vamos a proceder a realizar la conexión del neutro. Y también de la misma forma como hicimos la instalación de la línea fase, ahora corresponde realizar la instalación del neutro. Cuando estemos haciendo esta instalación, siempre primero tenemos que desactivar el térmico principal después de su medidor de luz en casa que todos tenemos, para que trabajemos sin energía eléctrica por precaución y por seguridad. En este caso, la línea del neutro igual va a pasar su trayecto y esta salida tiene que ir directo al socket, es decir, al extremo que tenemos aquí en el foquito. Entonces, ¿cómo hacemos esto? También seguimos el trayecto como ya tenemos instalado el socket con su correspondiente lámpara, simplemente lo hacemos unir, pero aquí estamos dando espacio para indicar de que el conductor azul no tiene ningún contacto con el conductor rojo de manera directa, y para ello lo que tenemos que hacer es una pequeña curva para especificar de que no hay ningún contacto. Y bien, como pueden ver, ya tenemos el diagrama básico de cómo sería una instalación eléctrica. No olvidemos siempre de que debemos indicar, ¿no? Aquí tenemos lo que viene a ser el neutro. Y por otro lado, en la otra línea, tenemos lo que viene a ser la fase. ¿Cuánto es la tensión que llega a nuestros domicilios? 220 voltios. ¿Qué tipo de corriente? Corriente alterna. Ahora, simplemente hacer algunas especificaciones, como por ejemplo los nombres correspondientes, ¿no? Sí, aquí por ejemplo tenemos termomagnético. Sí, es bueno siempre desglosar los nombres. Aquí tenemos el interruptor simple, y tenemos lo que viene a ser nuestro socket o lámpara. Los electricistas siempre, cuando hacemos este tipo de diagramas, siempre es bueno colocar los nombres correspondientes. Entonces podemos decir, aquí tenemos un termomagnético, un termomagnético bipolar. Y también aquí debemos especificar, ¿no? Interruptor simple.
tenemos lo que viene a ser el foco. Son aspectos básicos que se debe hacer notar para que cuando otro electricista necesite hacer el mantenimiento de un trabajo X que hayamos realizado, se dé cuenta, ¿no?, de la forma en cómo hemos realizado. Tal vez a modo de recordar un poquito, también es importante mencionar el calibre de conductores. Para el circuito de iluminación, el calibre utilizamos 2.5 milímetros. Este es el calibre. Según la norma boliviana. Según nuestra normativa boliviana de electricidad, nuestra norma boliviana 77, nos dice que el calibre de conductores para el circuito de iluminación debe ser 2.5 milímetros. Entonces esta es la forma en cómo se debe hacer la instalación eléctrica de un interruptor simple que controle un foco. Recuerden que este interruptor simple también puede controlar un foco, 2 focos, 3 focos, 4 focos, ¿no? Si queremos aumentar un segundo foco, simplemente los terminales del otro foco debemos hacer la conexión, el uno de la fase a la fase y el neutro al respectivo neutro, es decir, en forma o la instalación utilizando el método de paralelo. Simplemente se aumentan 2 focos en paralelo o 3, de tal manera de que cuando se queme un foco no tengamos problemas. Pero de todas maneras también vamos a graficar un ejercicio de cómo instalar, digamos, 2 focos en paralelo controlados por un interruptor. Eso lo veremos en el próximo video. Bien, por hoy vamos a quedar ahí entonces en la ilustración de este pequeño esquema y nos vemos en el próximo video tutorial. Saludos cordiales.